7:46 de la mañana. Hasta ahora quiero darle la bienvenida a este espacio al doctor Hernán Pérez Luz. Él es jurista, analista, ex embajador del Ecuador en la ONU y por ende, pues, ex miembro también de ese Consejo de Seguridad. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Liz. Doctor, quiero empezar con análisis de lo que está pasando en la política internacional, sobre todo vinculado con el Ecuador, este impasse con México que no termina de solucionarse, Suiza de intermediario. Pero ayer el presidente Noboa decía, no hemos tenido ningún acercamiento o relación con Claudia Sheinbaum, que es la presidenta electa, y decía, nosotros somos un mal socio a lo mejor, porque para México ellos venden más de lo que compran. ¿Hacia dónde vamos con esta relación que ya ha pasado por otros organismos, incluso con demandas en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya? Bueno, gracias por la invitación. Sí, es verdad, lamentablemente las relaciones siguen congeladas. Hay que esperar probablemente la posesión del nuevo gobierno, el nuevo canciller, a quien conocí durante mi embajada en las Naciones Unidas, el embajador de La Fuente, una persona muy capaz, muy excelente, profesional, para poder entablar quizás una relación, un acercamiento, ¿no? Mire, en La Haya existe una lista de demandas y de casos contenciosos que deben resolverse en los próximos años. En el Ecuador creo que tiene en el puesto 14 o 15, si no es más. Eso va a tomar mucho tiempo. No es necesario realmente esperar un pronunciamiento de la Corte para en ese momento pensar en restablecer relaciones. Esos contenciosos, esos litigios que están ante la Corte, son entre países que hoy en día tienen relaciones. Los países todos los días tienen conflictos ante la Corte. Estados Unidos y México, Alemania e Italia tienen pendiente un caso, etcétera, y no necesariamente eso conlleva una ruptura de relaciones. Pero puede acelerar estos procesos en una corte como esta, por ejemplo, el hecho de que internamente a nivel nacional se empiece un juicio político contra la canciller, donde uno de los argumentos que sustentan ese juicio político es precisamente esta actuación que llevó a este impasse con México. Bueno, ante la Corte, lo que sucede aquí en el Ecuador con este juicio político no es realmente relevante. Lo que decida la Asamblea o que los argumentos que esgrima la ministra, la canciller en su defensa, de que por qué no utilizó otras medidas, etcétera. Todo ese debate que seguramente vamos a tenerlo ahora en los próximos días, no son realmente relevantes. La Corte tiene que resolver en derecho internacional si el Ecuador violó o no la convención y lo mismo si México no violó los tratados de asilo diplomático. Eso quiere decir que tampoco pueden incidir las declaraciones de un expresidente pidiendo sanciones o haciendo una especie de lobby para eso, para que sancionen al Ecuador por esa irrupción de la embajada. Créame que ante la Corte Internacional de Justicia ese tipo de declaraciones no tienen ninguna relevancia, ningún peso. Lamentablemente sí creo que lo tienen en el gobierno de México, ¿no? Yo estuve curiosamente hace poco en la Ciudad de México asistiendo a un evento internacional auspiciado por la Cámara de Comercio Internacional, y ahí tuve la oportunidad de conversar con algunos juristas, inclusive con el jurista muy conocido, Bernardo Sepúlveda, y en todo el ambiente que pude tener relación, conversar, etcétera, observé un deseo que se restablezcan las relaciones, más allá del impasse que existe sobre pues, quién tuvo, entre comillas, la culpa. Hay un deseo de que volvamos a tener relaciones con Y cuando algo ya escala, este tipo de organismos como la ONU, por ejemplo, el rol que debe tener el embajador de Ecuador en ese organismo, en la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, doctor. No, bueno, la ONU es un organismo multilateral. Realmente este tipo de conflictos no se ventila ahí. Esto más bien se maneja a nivel bilateral con México. Y en la ONU, claro, ahí hubo un exabrupto, un error de México de pedir la separación del Ecuador de las Naciones Unidas, cosa que realmente es un absurdo. Pero más allá de eso, yo creo que este es un tema que hay que canalizarlo bilateralmente
Tampoco podemos prácticamente arrodillarnos ante México, pedirle. Sí, no, hay maneras profesionalmente que se manejan en la profesión de la diplomacia para ir acortando las distancias. Claro, México tendrá quizás probablemente que esperar que el próximo gobierno ecuatoriano se posesione, porque yo creo que esto va a ser un tema un poco difícil de superar en vista de los ingredientes políticos que tuvo en su momento, ¿no? Y de la desgraciada intervención que ha tenido el expresidente Correa en este caso, ¿no? Entonces, pero probablemente hay que bajarle un poco las aguas, las tensiones, y más adelante el próximo gobierno que tengamos en el Ecuador podrá quizás con mayor tranquilidad iniciar este tipo de acercamiento. Ahora, el apoyo, por ejemplo, que sí puede recibir el Ecuador de estos organismos como la ONU y su Consejo de Seguridad sobre todo, se lo pregunto porque en diciembre del año pasado el presidente Daniel Noboa estuvo en este Consejo de Seguridad, donde además hubo una declaración de reforzar las fronteras, sobre todo para hacer un frente común y luchar contra el crimen organizado transnacional. Han pasado 7 meses de eso. ¿Qué debería pasar después de una resolución como esa? Bueno, la temática del crimen organizado fue el evento insigne del Ecuador que habíamos preparado para el mes de diciembre en la presidencia, y efectivamente creo que ese fue el motivo de las declaraciones del presidente Noboa cuando visitó el Consejo de Seguridad. Efectivamente, este es uno de los puntos más importantes que tiene en la agenda de las Naciones Unidas. Hay ya una presencia de un organismo especializado con sede en Viena, aquí en el Ecuador. De eso trabajamos durante el año de mis funciones, y vamos seguramente a recibir mucho más apoyo del que hemos tenido antes. Pero a eso le hace un seguimiento, ¿a quién le corresponde? Ustedes hay un organismo ya acá trabajando, pero ¿cómo se va haciendo la medición o la respuesta después de una declaratoria como esta? Bueno, hay la manera como en la misión de Ecuador en Nueva York va a tener que hacer un monitoreo del avance, y viceversa. Las instituciones de las Naciones Unidas que existen en el Ecuador y las oficinas reportan periódicamente sobre, ya tenemos algunas estadísticas importantes que ellos están produciendo. He observado que hay una presencia mucho más visible de la ONU en el tema del narcotráfico, en el tema de la delincuencia que lamentablemente pues sigue creciendo en el Ecuador. Y es que se lo pregunto también porque a lo mejor o quizás mucho no se entiende cuál es el rol, ¿no?, de tener esa presencia el Ecuador en un Consejo de Seguridad de la ONU, a la vez tener un embajador de Ecuador en ese organismo. Claro, a veces hay la idea de que el Ecuador con un puesto en el Consejo de Seguridad puede simplemente como un menú a la carta pedir tal o cual cosa. El Consejo de Seguridad tiene otra misión, otras funciones. Vuelvo a repetirle, es un organismo multilateral. Rara vez alguien va a proponer un asunto solamente de interés del país, de su país. Ahí hay toda una política multilateral. Pero busca mantener la paz y la seguridad también. Que se ha convertido y es en uno de los puntales esenciales de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, sí, el Consejo de Seguridad tiene un rol importante. Lamentablemente, dadas las circunstancias internacionales, ese rol se ha ido socavando, se ha ido debilitando, se ha ido de alguna manera menoscabando su autoridad a raíz del quebrantamiento, a raíz de la invasión lamentable de Rusia a Ucrania. Aunque las decisiones son obligatorias, lo que se resuelva ahí no todas se cumplen. Sí, esta es una de las características del Consejo de Seguridad. Por eso probablemente es tan difícil obtener un consenso, porque las decisiones que una vez que se toman, el Consejo no solamente que son obligatorias, sino que el no cumplimiento puede llevar a la imposición de sanciones, y los estados prefieren o optan por no tener encima de ellos una decisión de la nación, del Consejo de Seguridad, por ese motivo. Mientras usted estuvo, lo más complicado fue precisamente tratar el tema del conflicto que se mantiene todavía entre Rusia y Ucrania. El más difícil, dos de los conflictos más complicados fue el de Ucrania, que lamentablemente no termina de superarse, y el conflicto de Israel, que en octubre del año pasado fue la invasión. A eso hay que añadir, ¿no?, la bomba de tiempo que creo que existe ahora
en la relación entre Corea del Norte y China y esa zona del mundo, ¿verdad? Que se está cocinando y desarrollando lentamente, pero con mucha peligro, digamos, un enfrentamiento en esa zona del mundo. Bueno, y el análisis macro de cómo cada uno de estos sucesos puede incidir en los distintos países, no solamente quizás en los cercanos, sino como es el caso nuestro, tan lejos de conflictos como esos, pero cómo evidentemente, yo creo que debemos poner mucha atención, lamentablemente no lo tenemos, no la ponemos. América Latina de alguna manera está rezagada, una región que poco pesa en el concierto mundial. Estos conflictos que se están generando cada vez más graves, ¿no? Esta rivalidad entre China y Estados Unidos, esta situación bélica en Europa, el rol de Irán, en verdad, en alentar más los conflictos en el Medio Oriente, sí van a afectar al Ecuador, nos van a afectar a América Latina, vamos a tener serios problemas, yo creo, en nuestro desarrollo económico y en nuestra vida pública, ¿no? Y por eso regreso al punto de la importancia entonces, doctor, de conocer, de saber lo que se puede hacer o el alcance que puede tener también una representación del Ecuador en un organismo como este. Así es. Yo creo que eso es importante. A propósito de eso, pues hay la firma en la que yo trabajo, Coronel y Pérez, ha organizado en los próximos días, en el día jueves, un conversatorio sobre este tema, sobre mi trabajo en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, y unas reflexiones que creo que yo quisiera compartir con algunos de los invitados sobre el trabajo que hemos realizado y sobre lo que veo que con preocupación está sucediendo en el entorno internacional. Bueno, y bien por eso, para que se generen igual las alertas y, como se dice, se centre la atención también en esto que es sumamente importante. Quiero agradecerle, doctor, que nos haya acompañado con su análisis. Muy amable, gracias. Que tenga un buen día el doctor Hernán Pérez Luz con nosotros esta mañana. De esta forma ya estamos concluyendo esta emisión de Noticias Milton. Así es, vienen las noticias locales. Nos vemos más tarde. Tengan buen día. Buenos días.